Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, es Shabbat. Bienvenidos a una entrega más de Shabbat en Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su Casa de Oración. Les damos las gracias a nuestro Abba que nos permite reunirnos un Shabbat más para estar con Él en intimidad y escudriñar sus benditas escrituras. Amén. Baruch Hashem. Amén. Amén. Hermanos amados, el día de hoy el tema es el aceite de unción como símbolo del Ruach HaKodesh, como símbolo del Ruach de santidad. Amén. Entonces vamos a empezar diciendo, primeramente vamos a analizar qué es lo que quiere decir el título de la enseñanza del día de hoy. Para comenzar, siempre la recomendación de siempre, que investigues todo lo que te decimos, todo lo que hablamos en esta reunión, verifiques por tu propia voluntad en las escrituras, a la luz de las escrituras, y vas a enriquecer mucho más tu aprendizaje de las escrituras de nuestro Abba Kadosh. Amén. Amén. Entonces, el aceite de unción, símbolo del espíritu de santidad, símbolo del Ruach HaKodesh. Amén. Pónganse cómodos y acompáñenos. Amén. 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 Entonces, para comenzar, amados hermanos, definamos qué es ungir y qué significará ser ungido. A ver, en términos teológicos, el término ungir y ungido están relacionados con el acto de aplicar aceite, ese aceite sagrado, o un ungüento a una persona o a un objeto con un propósito, digamos, religioso o espiritual. El verbo ungir se refiere al acto, en realidad, de aplicar ese aceite sagrado a una persona, un objeto, un lugar. ¿Con qué? Con el propósito de consagrarlos, dedicarlos a un propósito sagrado. Amén. Amén. La unción con aceite puede ser realizada por el líder de una Keilah, ¿verdad? Y la práctica de ungir se encuentra, hermanos amados, en varias tradiciones relacionadas, incluyendo, por ejemplo, el cristianismo, por supuesto, el judaísmo y muchas otras formas de espiritualidad. Amén. Entonces, ungido, el término ungido se refiere a una persona que ha sido consagrada Amén. o designada por la divinidad para un papel especial o un propósito sagrado. Amén. En el contexto cristiano se utiliza para describir a Yeshua como el Mashiach, que significa el ungido, entre comillas, en griego y hebreo respectivamente. Amén. La palabra ungir, por lo tanto, puede significar también extender o embadurnar. También puede significar derramar. Desde la antigüedad, Amén. Los ungüentos mayormente tenían propósito medicinal, pero los hebreos eran conocidos por su frecuente costumbre de la unción ritual. Amén, así es. Y en contraste con algunas costumbres basadas en las supersticiones, en tradiciones, los Kohanim y reyes hebreos practicaban la unción, pero en obediencia a los mandamientos de Yahweh. Entonces, hermanos, el propósito de este mensaje el día de hoy es dar a conocer qué significa ser ungido, sabiendo que ungido, como hemos dicho hace un momento, en hebreo significa Mashiach. Amén, Baruch Hashem. Entonces, el aceite de unción, que con el óleo perfumado consagra a los reyes, a los profetas, a los Kohanim, simboliza el Ruach de santidad. Ahora, cuando hablamos de unción, estamos hablando de la plenitud de Yahweh en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchos falsos maestros, por otro lado, enseñan que por ser ungido, la palabra ungido, todos somos Mesías, descalificando a Yeshua, el Hijo de Yahweh, como nuestro Salvador, ya que los Kohen, los sacerdotes y profetas, eran ungidos. Amén. Entonces, en el caso de los Kohanim, podemos ver que el término ungido, HaKohen HaMashiach, el sacerdote ungido, lo encontramos así en hebreo. No obstante, la importancia es lo que representa el acto de ungir. Ahora bien, teniendo en claro, ser ungido es algo muy especial. Esa es la respuesta. Ahora, ¿cuándo somos ungidos? Es lo que se pregunta, ¿verdad? Y es que
cuando Yahweh, nuestro Abacadosh, derrama sobre nosotros su Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, nuestras vidas, hermanos, pasan a ser de una vida llena de pecaminosidad a empezar a tener una vida de pureza, de santidad limpia. Por eso la palabra Mashiach, ungido, es importante, pero no le quita al Hijo de Yahweh la autoridad. Esa Amén. autoridad que tiene sobre nosotros, siendo Él la semilla del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Del Espíritu de Santidad que llevamos dentro de nosotros, siendo el sumo Kohen Gadol, Yeshua, perfecto y sin mancha. Amén. Amén. En las Escrituras, vamos a ir ahora A Hebreos 7, 26, 27. vamos a ir a Hebreos. Hebreos 7, 26 al 27. 26 y 27. Ok. ¿Qué nos dice entonces? Este es el tipo de Kohen Gadol no levítico que llena nuestras necesidades. Kadosh, santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más que los cielos. Uno que no tiene las necesidades diarias como otros Kohanim ha-Gadolim, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Entonces, hermanos, a diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, como hemos visto, Yeshua solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, Amén. ganando así Hashem. la redención eterna para todos los que vinieran a Yahweh a través de Yeshua. O sea, todos aquellos que hicimos pacto con Yeshua. Amén. Hebreos 9:12 nos dice: Y no entró entró por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez en lugar Kadosh Kedoshim y obtuvo para nosotros la redención eterna. Amén. Entonces ratifica, ¿verdad, hermanos? Debemos aceptar a nuestro Salvador en nuestros corazones para llegar a ser uno con Él, como nos dice también la Escritura en Yohanan 17 de 20 al 22. Yohanan 17, 20 al 22. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? Oro, no solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean Ejat, uno, como tú, mi Padre, estás unido a mí y yo unido a ti. Que también ellos sean una unidad perfecta con nosotros. Y les he dado la gloria que me han dado para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que me has enviado. Amén. 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 Ahora bien, también tenemos a falsos pastores cristianos que toman la palabra unción para referirse al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que según ellos se manifiesta de varias formas, es decir, con bailes, con gritos, con saltos, bueno, a veces patadas, cachetadas, tiradas al suelo, tocando cabezas y lo peor, recitando, digamos, oraciones que son inentendibles, ¿verdad? Que en realidad resultan ser absurdas blasfemias que inventan más bien para qué, el enemigo, para engañar a los creyentes, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, Yahweh es el único que a través de su Hijo Yeshua nos da la verdadera unción, que es el Ruach HaKodesh. Entonces, si clamamos a Yahweh y nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, y sobre todo aceptamos a nuestro Salvador, vamos a llevar una vida sana. Es decir, Amén. cuando estamos en pacto, Baruch Hashem. vamos a tener un proceso en nuestras vidas de santidad, ¿no? De integridad. Bien, entonces pasemos ahora a explicar el significado de la unción, que es el símbolo del Ruach HaKodesh. Amén. Amén.
Entonces, en la época de Aarón, mis amados hermanos, el primer Cohen Gadol y sus hijos fueron consagrados para funcionar como Kohanim en Israel, es decir, como sacerdotes en Israel. Y Aarón fue conocido como el Cohen ungido, como el Cohen Gadol, ¿verdad? Entonces vamos a ir a las escrituras ahora, vamos a ir a Levítico 4:3. y vamos a ir transitando por unos versículos que nos van a ir poniendo en contexto. Vamos con el 4:3. Entonces, si el Cohen ungido, el que peca y así trajo culpa sobre el pueblo, él ofrecerá a Adonai un novillo sin defecto como ofrenda de pecado por el pecado que él cometió. Amén. Entonces vemos ahí que nos está hablando algo muy interesante. El que peca tiene que llevar y ofrecer a Adonai un novillo sin defecto como ofrenda de pecado, dice, ¿no? Por el pecado que cometió. Amén. Vamos a ir a Levítico 8:12. 8:12 y nos dice: Él vertió algo del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh. amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él vertió, dice, algo del aceite de una unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como santo. Este acto de unción, hermanos, se describe como el acto de consagración o santificación, ¿verdad? Para Aarón y sus hijos. La palabra hebrea Kodesh significa en español, se traduciría como apartado o ser consagrado. Ser apartado, ¿no? Como vasos, o sea, apartado como vasos especiales para la santidad de Yahweh. Amén. Amén. Entonces veamos qué significa derramar sobre la cabeza. Vamos a ir a Shemot 29 del 19 al 20. Bien. Toma el otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos en la cabeza del carnero, y tú sacrificarás al carnero. Toma un poco de su sangre, ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en los lóbulos de las orejas derechas de sus hijos, en los dedos pulgares de sus manos derecha y en los dedos pulgares del pie derecho de ellos. Toma el resto de la sangre y salpícala en todos los lados en derredor del Amén. altar. Ahora vamos a ver cuál era la explicación de la preparación de los Kohanim. El versículo 19 y 20 que ya acabamos de leer están también explicados con mayor claridad y mayor detalle en una de las porciones de la Torah en nuestro canal de YouTube. Bien, vamos entonces a Shemot 29, 4 al 9. Vamos a ir un poco más arriba. Ok. Trae a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y hazles inmersión en agua. Toma las vestiduras y pon a Aarón la túnica, el manto para el efod y el pectoral. Ata para él el pectoral al efod. Pon el turbante en su cabeza y ata el ornamento kadosh al turbante. Luego toma el aceite de la unción y lo unges derramándolo sobre su cabeza. Trae a sus hijos, pon túnicas sobre ellos, ponles las bandas alrededor de ellos, Aarón y sus hijos, y pon los atuendos de cabeza en sus cabezas. El oficio de Cohen será de ellos por decreto perpetuo, así dedicarás como Kadosh a Aarón y a sus hijos. Entonces estamos viendo a la luz de las escrituras cómo estaban preparando a los sacerdotes, ¿no? Desde la vestidura. Muy exquisito nuestro Abba. Vamos a Levítico 8:9. 8:9. Él le puso el turbante en la cabeza y al frente del turbante él fijó la lámina de oro, el ornamento especialmente Kadosh, como Adonai le había ordenado a Moshe. Seguimos viendo cómo están siendo preparados, ¿verdad? Los sacerdotes para ser consagrados. Vamos a ir a Salmos 133. Este salmo lo conocemos 3. bastante bien, pero leamos. Es
como aceite fragante sobre la cabeza que fluye descendiendo sobre la barba de Aarón y baja hasta los sillot de sus vestiduras. Es como rocío de Hermón que desciende sobre las montañas de Sión, pues allí Adonai ordenó la bendición de vida eterna. Amén. Amén. Ahora, hermanos, Yeshua también se refirió a la unción, ¿no? Este tipo de unción, y lo vamos a ver esto en Gilel, en Lucas 7:46. 7 versículo 46. No pusiste aceite en mi cabeza, pero esta mujer ha derramado perfume en mis pies. Amén. Yahweh dijo a Moshe que ungiera y consagrara a Aarón y a sus hijos. Y el propósito de esta unción tenía un propósito específico, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en Shemot 30, ¿no? 30, Shemot. Entonces ungirás a Aarón y a sus hijos, los dedicarás como Kedoshim para servirme a mí en el oficio de Cohen. Amén. Entonces acá vemos, hermanos, que ya esta unción fue una unción de consagración a Yahweh. Sí, estaban ungiendo para que sirvan en el oficio de sacerdotes a Yahweh, ¿verdad? Para ser ministros. Llamados por Yahweh para ser sus ministros, pero primero necesitaban ser ungidos. Amén. En Primera de Reyes 19, 15 al 16. Adonai le dijo: regresa por el camino del desierto de Dan Mesec. Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey sobre Arán. También unge a Jehu, el hijo de Nimshi, para que sea rey sobre Israel, y unge a Elisha, Adonai es salvación, el hijo de Shafat de Abel, Mejolá, para que sea profeta en tu lugar. Amén. Hermanos, frecuentemente los profetas eran reconocidos por esa unción física que confirmaba lo que sucedía de manera espiritual. Amén. A veces se los denominaba como Mashiach o también simplemente como los ungidos. Amén. Cuando el Melech David, el rey David, trajo el arca del pacto a la tienda que había preparado específicamente para ello, fue un momento muy, pero muy sagrado, hermanos, ¿no? En Primera de Crónicas también vemos, vamos a ir nuevamente ahí, en Primera de Crónicas, hay una exhortación, ¿verdad? Exhortación. 16, 22. 22. No toquen a mis ungidos o hagan daño a mis profetas. Amén. Entonces había esa advertencia, esa exhortación, que no los tocaran, ¿verdad? Porque era una unción espiritual. Y recordemos también que Yeshua tuvo también una unción espiritual en el Ruach. Amén. Ahora, es más fácil comprender, hermanos, la aplicación espiritual si partimos de la unción física. Consideremos lo que significa entonces la unción espiritual en base a lo que hemos dicho anteriormente y veamos lo que Yeshua confirma en las siguientes citas. En Lucas 4:18. En Lucas 4:18 Yeshua nos dice: el Ruach de Adonai está sobre mí. Amén. Por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Amén. Y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Amén. Ahora, si vemos Isaías 61 de 1 al 2. dice lo mismo. El Ruach de Adonai está sobre mí. Amén. Por lo tanto me ha ungido Adonai para anunciar buenas noticias a los abatidos, vendar las llagas de los quebrantados de corazón. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Para proclamar el año. Y a los presos apertura de la cárcel. Amén.
para proclamar el año favorable de Adonai y el día de salvación de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Amén. Entonces veamos entonces cómo describe Yohanan también en este momento. Yohanan 3:34. Ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Elohim mismo, porque Elohim le ha dado todo el poder de su Ruach. Vemos que como Yeshua fue, entonces, ¿no es cierto?, ungido por el Ruach, por el Espíritu, ¿no? Entonces nuestro Salvador Yeshua vino en el poder del Ruach, como vemos en este versículo. El ser ungido significa tanto el haber sido preparado para la obra, como el haber sido llamado para la misma, ¿verdad? Amén. Ahora Yahweh, hermanos, unge a los que envía para un servicio, o para su servicio, debido a que, como dice Yeshua, en Lucas que hemos leído, Él me ha enviado, dice Yeshua, ¿verdad? Y también ha enviado a mi espíritu. A su espíritu. A su espíritu, ¿verdad? Entonces, en Hechos vemos, Hechos 10:38. Dice, como Adonai ungió a Yeshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con su poder, como Yeshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Adonai estaba con él. amén. Entonces, recordemos entonces que la unción que tuvo Yeshua fue la del Ruach HaKodesh, ¿no? Y esta unción se representa en diferentes formas, ¿no? Entonces vamos a ver. Primero se representa en el agua, que simboliza la nueva vida y la purificación mediante la tevilá, mediante la inmersión, ¿verdad? Pero también se relaciona el Ruach HaKodesh con una paloma, que significa la sencillez, la libertad, porque fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Mediante la vida eterna en nuestro Salvador Yeshua. Amén. Romanos 6 del 1 al 10. nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la bondad inmerecida sea mayor? Nada de eso. ¿Cómo podremos los que estamos muertos al pecado seguir viviendo en él? ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Tevilá, en el Mashiach, Yeshua, lo fuimos en su muerte? Por lo tanto, somos sepultados con él por Tevilá en su muerte, para que tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte, así también nosotros caminaremos en una nueva vida. Porque si somos uno con él en su muerte, también somos uno con él en su resurrección. Amén. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido y que no seamos más esclavos del pecado, porque el que ha muerto es libre del pecado. Ahora, puesto que hemos muerto con el Mashiach, estamos seguros de que también viviremos con él. Sabemos que el Mashiach ha resucitado de los muertos para nunca jamás morir otra vez, y la muerte no tiene más dominio sobre él, pues el que murió a causa del pecado murió una vez, pero por cuanto vive, para Elohim vive. Amén. Amén. Ahí solo voy a leer Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, es verdad que yo los sumerjo en agua para que ustedes se vuelvan del pecado a Elohim, pero el que viene detrás de mí, os hablaba de Yeshua, que es más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de llevarle sus sandalias. Él los sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. ¡Wow! Amén. Amén. ¿Verdad? Yohanan 1, 32 al 33 Eso, también nos Juan, habla, nos testifica y nos dice. Juan 1. 32, 33. Okay, ¿qué nos dice acá? Leamos.
y dijo, 31:32. Y Johanán testificó y dijo, vi al Ruach descendiendo del cielo como una paloma y permaneciendo sobre él. Amén. Yo mismo no sabía quién él era, pero el que me mandó a sumergir en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Ruach descender y permanecer, este es aquel que los llenará completamente del Ruach HaKodesh. Amén. Amén. Entonces vemos cómo el Ruach se puede manifestar también en paloma y en agua, ¿verdad? Pero también en viento. En viento, que es ese poder invisible. Yohanan, nuevamente, 3:8 nos dice: el viento sopla hacia donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del Ruach. Amén. Amén. Hermanos, este viento simboliza la obra redentora del Espíritu, que es misteriosa, poderosa, penetrante, ¿verdad?, refrescante y que da vida. Es invisible en su apariencia e inesperada en sus consecuencias. Entonces eso vemos en el hebreo. Todas estas características que acabo de mencionarles son conocidas como ruach, es decir, como aliento de vida, como un viento suave, como espíritu. Amén. Amén. Y en el griego se pronunciaría pneuma, que quiere decir también viento, aliento de Yahweh. Así es. Ahora, la palabra ruach, espíritu, puede ser traducida también como aliento, como dijimos, ¿no? Entonces vendría a ser el hálito, el aliento, el hálito, el exhalo, digamos, de Yahweh, de Adonai. Ahora, sin la constante renovación y vivificación que imparte vida, el creyente, hermanos, nosotros como creyentes no podríamos sobrevivir. El símbolo del viento nos expresa que el Ruach, que este Ruach HaKodesh, está alrededor de todo. Amén. Amén. Y no se puede sobrevivir sin este, es como el aire, ¿no? Si no respiramos, nos morimos, ¿verdad? Amén. Y donde quiera que nos encontremos, Él nos va a rodear, demostrándonos así su omnipresencia. Baruch Hashem. Salmos Tehilín 139:7. Amén. Entonces, como este Ruach que nos está rodeando permanentemente, a donde nosotros vamos, entonces el Melech David, el salmista, le dice: ¿a dónde puedo ir, escapar de tu espíritu? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Eso no puedes escapar, ¿verdad? Está alrededor tuyo, está viéndolo todo. Amén. Amén. Ezequiel 37, de 7 al 10. Amén. Así que yo profeticé como fui ordenado. Y mientras estaba profetizando, hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, ven Adam. Di a los huesos que Adonai Elohim dice: ven de los 4 vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos y vivieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Amén. Entonces, Amén. el Ruach, el aliento de Yahweh, se manifestó, ¿no?, y resucitó a esos hombres, ¿no? Levantó a esos hombres de los que nos está hablando. Pero también el Ruach es representado por fuego, ¿verdad? Amén. Por fuego. Ahora, el fuego es un símbolo del Ruach HaKodesh. A lo largo de todo el antiguo pacto estaba demostrando la presencia de Yahweh. ¿Amén? Vamos a ir a Shemot 3, del 1 al 5, y nos dice: ahora Moshe estaba atendiendo las ovejas de su suegro Yitro, el sacerdote de Madián, guiando al rebaño hacia el lado extremo del desierto. Al llegar al monte de Elohim, Horeb,
el Malach de Adonai se le apareció en el corazón del fuego ardiente desde una zarza. Y miró y vio que a pesar de la zarza estaba ardiendo en fuego. La zarza no se quemaba. Moshe dijo: voy a ir allá y ver esta sorprendente visión y ver por qué la zarza no se está quemando. Cuando Adonai vio que él había ido a ver, Elohim lo llamó desde el medio de la zarza. Moshe, Moshe. Él respondió: aquí estoy. Él dijo: no te acerques más. Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Amén. Ahora, fíjense, en el versículo 2 dice el Malach de Adonai, el ángel de Adonai, ¿verdad? El ángel de Adonai, Malach de Adonai. Y en el 4 nos dice que Elohim lo llama desde el medio de la zarza, y el Malach le habla desde el medio de la zarza. Entonces, ¿quién es el Malach de Adonai? Es Yeshua. Amén. Amén. Y el versículo 4 lo confirma, ¿verdad? Hermanos, el fuego quema todo lo indeseable. El fuego, ¿qué más hace? Nos provee de luz, calor, ¿verdad? Nos calienta, nos protege del frío. Y el fuego es también un símbolo de poder. Amén. Entonces veamos ahora cómo el espíritu es viento y fuego al mismo Ruach tiempo. HaKodesh. Ruach HaKodesh. Entonces vamos a Hechos nuevamente. Hechos 2, del 3 al 4, ¿no? Bien. Leemos desde el 1. La fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Omer, y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba para expresarse. Amén. Entonces no está diciendo que estaban hablando en como hablan, ¿no? Está hablando en muchos idiomas, pero se entendían entre ellos. ¿Okay? Ahora, otra manifestación del Ruach HaKodesh es que nos sella. Estamos sellados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Santidad, ¿no ve? Y este sello, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que somos su propiedad, que Él tiene autoridad sobre nosotros, que nos identificamos con ese Ruach, ¿no? Y nos sentimos seguros cuando estamos con Él. Amén. Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice: no contristen al Ruach HaKodesh de Adonai, pues están sellados como su propiedad hasta el día de la redención final. Hermanos, cuando pecamos, cuando hacemos lo malo ante los ojos de nuestro Abacados, de Yeshua, entonces estamos, no se diría contristando, no sé la palabra exacta, al Ruach, al Espíritu de Yahweh. Entonces se diluye, ¿no? Entonces acá nos dice que no hagamos eso, que no contristemos al Ruach HaKodesh de Adonai. ¿Pero por qué? Porque estamos sellados, como que como su propiedad, es decir, somos de Él. Amén. Y recuerden que Yeshua dijo: yo me voy, pero les debo a mi Consolador, que es el Espíritu. Amén. Amén. Seguimos en Efesios, vamos a ir a Efesios 1. 13 al 14. ¿Y qué dice? A ver. En él también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias de salvación, y habiendo puesto su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con el Ruach HaKodesh de la promesa. Hermanos, 14 más. ¿Quién es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos, y así darle la alabanza que corresponde con su esplendor? Nuevamente, hermanos, que nos está recordando que hemos sido sellados, ¿verdad?, por el Ruach, y que además ese sello es garantía para nuestra redención. Amén. Qué cosa hermosa. Amén. Segunda Corintios 1:22.
Eso también. Fíjense. Nos ha sellado y nos ha dado su Ruach HaKodesh en nuestros corazones como garantía wow. para el Amén. futuro. Estamos sellados por el Ruach. Y estamos garantizados, ¿no? Lo bueno que el Ruach está en nuestros corazones. Hermano, nuestro Salvador recibió el Espíritu de Santidad, el Ruach de Santidad, durante su momento de unción. Y esa es la promesa que Yahweh nos prometió. El hecho importante es que el Ruach de Yahweh es quien nos capacita y quien unge a su pueblo. ¿Para qué? Para su reino, ¿verdad? La unción para los creyentes, entonces viene a ser el Ruach HaKodesh. La unción nos lleva a identificar en el que estamos llenos del Espíritu. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, de esto, que ya cuando podemos discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro, ¿verdad?, lo verdadero y lo falso. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que el Ruach mora en nosotros. Amén. Amén. Baruch Hashem. Hillel, Lucas, Cuando podemos distinguir, ¿no? discernir qué es bueno y qué es malo, ¿no? 24, 49, ¿qué nos dice? Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces, ¿cuál será esa promesa? Veamos. Yohanan 14:26. Pero Él, el Redentor, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre envía en mi nombre, Él les enseñará Amén. todo y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. Primera de Juan. 2:20 al 27. Primera de Juan 2, del 20 al 27. Leamos. Pero ustedes han recibido la unción del Mashiach, del Hakadosh, y saben discernir estos hombres. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque sé que la conocen. Amén. Y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el hombre que niega que Yeshua es el Mashiach? Tal persona es un anti-Mashiach y está negando al Padre y al Hijo. Clarito. Cualquiera que niegue al Hijo tampoco confía en el Padre. Quien confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Amén. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en unión con el Hijo y con el Padre. Amén. Y esto es lo que Él nos ha prometido, vida eterna. Amén, gloria a Dios. Les he escrito estas cosas porque hay algunos que tratan de engañarlos. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en el Mashiach. Amén. Amén. Entonces, amén, más clarito, agua, ¿verdad? Volvemos a Hechos 1:4-5 y dice: en una de estas reuniones él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido y oyeron de él, porque Yohanan acostumbraba a sumergir a la gente en agua, pero en uno de esos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh, la promesa, Amén, ¿verdad? Baruch Hashem. En el 2:33, vamos a ir al 33 del capítulo 2 de Hechos. Hechos. 2:33, ¿qué nos dice? Y él es quien, exaltado y establecido como la diestra de Adonai, ha recibido del Padre lo que él prometió, el Ruach HaKodesh, y ha derramado, dice, este don que ustedes están viendo y oyendo. ¡Wow! Amén. Hermoso, ¿verdad? Hechos 10:45.
Todos los creyentes de la facción de la circuncisión que acompañaban a Kefa se quedaron pasmados que el don del Ruach HaKodesh estaba también siendo derramado. Amén. Vimos todo ese mover del Espíritu, ¿no? Del Ruach. Vamos a volver a Hechos nuevamente. 4:27. Esta vez al capítulo 4, verso 27. Y dice, esto se ha hecho realidad en esta ciudad, puesto que Herodes, Poncio Pilato, con los Goim y el pueblo de Israel, todos aliaron contra su siervo Kadosh Yeshua, a quien tú hiciste Mashiach, le dice, ¿no es verdad? Y Shaul nos dice, Rab Shaul, apóstol Pablo, nos dice en 2 Corintios 1, 21 y 22. Que aquí nos dice que además, dice, Adonai es el que nos consolida tanto a ustedes como a nosotros en unión firme con el Mashiach, que dice ahí, Él nos, ¿qué? Nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado su Ruach HaKodesh en nuestros corazones como garantía para el futuro nuevamente, ¿no? Wow. Amén. Por lo tanto, hermanos, en Yeshua hemos sido ungidos. Rab Shaul dice que también hemos sido sellados, como lo que acabamos de leer, ¿verdad? En esa época, un documento sin sello no tenía evidencia de autenticidad, no era verídico, no era auténtico. Entonces, es el sello del Ruach lo que nos otorga, hermanos, también a nosotros su autoridad. Amén. Por el poder de Yahweh somos ungidos y santificados por Él, ¿verdad? Para ser que reyes y sacerdotes suyos, ¿verdad? Amén. Ahora, ya entrando al aceite, ¿cuáles serán sus ingredientes y cuál es su finalidad? Entonces, recordemos y sabemos nuevamente que el aceite es símbolo del Ruach HaKodesh, ¿verdad? La unción es la forma física que evidencia esa protección de Yahweh. Entonces vamos a Shemot. Evidencia protectora, ¿no? Yahweh. Shemot 30. 22, 31. 22 a 31. Amén. Entonces dice, Elohim dijo a Moshe, toma las mejores especies. Estamos viendo los ingredientes del aceite y cuál es su finalidad. Toma las mejores especies. 500 shekels de mirra, 12,5 libras. La mitad de esta cantidad, 250 shekels de canela aromática, 6,25 libras. En su equivalencia, ¿no? 250 shekels de caña aromática. 500 shekels de casia. Usa la medida del lugar Kadosh. Y 1 galón de aceite de oliva. Son los ingredientes del aceite de unción. Y harás con ello, dice, un aceite Kadosh de unción. Mézclalo y perfúmalo como lo haría un experto perfumero. Será aceite Kadosh de unción. Úsalo para ungir el Mishkan del testimonio, el arca para el testimonio, la mesa y todos los utensilios, la menorá y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar para las ofrendas de ascensión, la pila y su base. Los dedicarás, serán especialmente kedoshim, y cualquier cosa que los toque será kadosh. Entonces ungirás a Aarón y a sus hijos, los dedicarás como kedoshim para servirme a mí en el oficio de Kohen. Dile a los hijos de Israel, este será aceite kadosh de la unción para mí por todas las generaciones. Amén. Hermanos amados, Yahweh, como vemos, fue muy específico cuando declaró los ingredientes para el aceite de la unción, ¿verdad? Es decir, no se podía usar otra cosa. Estaba consagrado únicamente, además, este aceite para uso en el templo. Me gusta cómo da la instrucción específica de dónde tiene que derramar ese aceite, ¿verdad? Claro. Ahora, el ser ungido por Yahweh, hermanos, no es meramente una experiencia momentánea. Es también un proceso de purificación a través del fuego que todos tenemos que experimentar, ¿verdad? Su fuego no nos destruye, sino que es un continuo proceso de su gracia para santificar nuestras vidas.
Recordemos que esa unción es el Ruach de Yahweh quien mora y actúa en nosotros, si estamos dispuestos a seguir a Yeshua en el Padre como único camino. Amén. Segunda Timoteo 2:21 nos dice: si un hombre se purifica a sí mismo de estas cosas inmundas, entonces ¿qué va a pasar? Va a ser un recipiente puro para uso honroso, preparado para el uso de su amo y listo para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debemos temerle a la purificación, porque es necesaria para que estemos bien con Yahweh. Amén. Amén. Tenemos acceso al Ruach de santidad, ¿no? Y quién es que nuestro consolador, como dijo Yeshua, ¿verdad? Y tenemos que podemos hallar consuelo en él y ánimo en él, ¿no es verdad? Sin importar cuán difícil sea el proceso de purificación por el que estemos pasando, es decir, sin importar las pruebas por las que estemos pasando, porque vamos a pasar pruebas que son un proceso de purificación también en nuestras vidas, ¿verdad? Y son necesarias, como hemos visto, son realmente necesarias, pero sabemos que tenemos al Ruach de santidad ahí que nos va a colaborar, nos va a ayudar, nos va a dar ánimo, ¿verdad? Sin importar cuán difícil sea este proceso de purificación que estamos pasando. Hay algo importante que debemos considerar también, y es que no deberíamos temerle a la purificación, porque realmente es necesaria, hermanos, ¿no? Para estar bien con él. Yahweh nos ha hecho un llamado, y ese llamado necesita sacrificios de parte nuestra. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de nuestra vieja manera de ser, ¿verdad? De nuestra vida cuando estábamos en el mundo. Tenemos que determinar que nuestra relación con Yahweh sea lo más valioso en nuestras vidas. No podemos conformarnos con simplemente lo bueno, pero sin esforzarnos por lo mejor, es decir, llegar a ser todo con excelencia y santidad para nuestro Abacadosh. Hermanos, cuando Yahweh nos unge, a veces podría implicar que tenemos que hacer muchos sacrificios. Algunos han perdido hogares, otros hemos perdido amistades, otros sus trabajos, sus carreras, su forma de vivir. Y es que es el precio que se debe pagar para obtener la vida de redención completa en nuestro Salvador Yeshua, ¿verdad? Amén. Momentáneamente volveremos nuevamente a las Escrituras. Vamos a quitar este sello un minutito. A Lucas 14:28. Sí, vamos a ir a las Escrituras nuevamente. Y vamos a ir a Lucas 14:28. Ok. Lucas 14:28 nos dicen: supongan que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sienta y estima los gastos para ver si tiene suficiente capital para completarla? Isaías 66:2. Vayan discerniendo qué nos está queriendo decir el Padre con estos versículos. Isaías 66:2, ¿verdad? Isaías 66:2. ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Así es como todas ellas vinieron a ser, dice Adonai. La clase de persona sobre la cual yo miro con favor es una que es pobre y humilde del Ruach, que tiembla ante mi palabra. Amén. Marcos 14:3. Marcos 14:10 nos dice: mientras él estaba en Betania, en la casa de Shimeón, que era un fabricante de jarros, mientras comía, una mujer, a donde Yeshua, vino con un frasco de alabastro lleno de perfume y muy costoso de aceite de nardo. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre su cabeza. Hermanos, la mujer tenía este frasco de perfume que era, dice, muy costoso, como acabamos de leer, y de repente probablemente estaba reservado para derramar sobre su esposo en el día de su boda. Pero en lugar de eso, escogió ungir a Yeshua.
para poder abrir el frasco que hemos leído, tuvo que romperlo. Amén. Ahora, este quebrantamiento, hermanos, es el proceso, este romper, este quebrantar, es el proceso mediante el cual nos damos completamente, nos entregamos completamente a Yahweh, ¿verdad? Ujú. Esa mujer entregó su más valiosa posesión, en ese momento su perfume caro, ¿verdad? Y de ese regalo se produjo una gran fragancia en su relación con él. No nos podemos quedar nosotros solamente en el quebrantamiento, sino que debemos dejar sanar nuestras heridas y continuar nuestra vida con gran gozo. Es decir, él tiene que ver nuestro Abba, que nuestra vida está glorificándolo a él con nuestra forma de ser, ¿verdad? Con nuestro testimonio, con la forma de actuar, tal cual somos, como ese perfume fragante, como ese perfume de alabastro que derramó esa mujer, ungiéndolo a Yeshua. Así nosotros debemos también tener ese aroma fragante, esa actitud de honrarlo, de glorificarlo a él con nuestra vida, ¿verdad? Segunda de Corintios. O sea que no podemos quedarnos en el dolor nomás, ¿no? No, Que tenemos que sanar nuestras heridas así es. y continuar la vida con gozo, con alegría. Así es, porque sabemos que él, el Ruach mora en nosotros, ¿verdad? Es nuestro consolador, es decir, él va a ser el que nos va a liberar de toda dificultad, de todo temor, de todo Amén. miedo, de todo dolor, ¿verdad? De todo abandono, de toda escasez. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10. Tenemos toda clase de tribulaciones, mas no somos Amén. quebrantados. Estamos turbados, mas no desesperados, perseguidos, pero no Amén. abandonados, atropellados, pero no destruidos. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Yeshua, para que la vida de Yeshua también sea manifestada en nuestros cuerpos. Amados hermanos, y Yeshua vive, ¿verdad? Amén. Baruch Romanos 8, 9 al 10. Muy bien. Pero ustedes, dice el versículo 9, no están en la carne, sino en el Ruach. Si el Ruach de Elohim realmente mora en ustedes, si uno no tiene el Ruach del Mashiach, no le pertenece a él. Y si el Mashiach está en ustedes, entonces el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Ruach es vida a causa de ¿qué? De la justicia. Amén. Amén. Un versículo más, Shemot 30, del 32 al 33. 30, vamos a leer 32 y 33. Estamos hablando nuevamente del aceite de ungir, ¿no? No se usará para ungir el cuerpo de una persona y no hará ninguno como él, con la misma composición de ingredientes es Kadosh, y tú lo tratarás como Kadosh. Cualquiera que haga una unción como esta o la use en una persona no permitida será cortado de su pueblo. Amén. ¿Qué estamos viendo acá, hermanos? Que Yahweh nos está diciendo que no debemos usarlo alegremente, a la ligera este aceite, ¿verdad? O sea, no debe ser derramado, es decir, su aceite de la unción sobre carne o piel humana. Es decir, de una forma como perfume, ¡ay, qué rico huele!, ¿no? Igualmente, si procuramos esta unción según la carne, para nuestra vanagloria, entonces, hermanos, vamos a fracasar. Salmos 24, 3 al 5. Muy bien. Y aquí vemos una promesa hermosa, ¿no? Dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Entonces, ¿quiénes son? Aquellos, dice, con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades ni han jurado engañosamente a su prójimo. Ellos, dice el verso 5, recibirán bendición de Adonai y misericordia de Adonai, su Salvador. Amén. Amén. Hermanos, el anhelo de nuestro corazón debe ser siempre glorificar a Yahweh, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él pueda lograr sus propósitos en nuestras vidas. Continuamos con Salmos, vamos a ir al Salmo 92, 10. Y nos dice, pero mi poder será exaltado como el cuerno de un unicornio y mi vejez con rica misericordia. hermanos amados, procuremos hacer el bien, alejándonos de la maldad y pidamos que
al Ruach de Yahweh que nos instruya en la verdad de su palabra, ¿verdad? Dejando de lado nuestros actos de maldad y rebeldía. Y debemos pedir eso, ¿no? Que agradecerle inicialmente por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, de mantenernos sentados acá de manera virtual, hasta cuando Él así lo permita, ¿verdad? Escudriñando sus escrituras. Eso estamos pidiendo, que nos permita siempre tener esta oportunidad de glorificarlo leyendo su Torah, leyendo sus escrituras, ¿verdad? Amén. Vamos a concluir esta reunión con un versículo que está en Lucas 11:13 y que dice: así que si ustedes, aun siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre dará el Ruach HaKodesh a aquellos que se lo pidan. Amén. Amén. Baruch Hermanos Hashem, amados, bendito Dios. le agradezcamos hoy con todo nuestro corazón a nuestro Abba Kadosh que nos permite estar en intimidad con Él, que anhelemos que su Ruach HaKodesh siempre permanezca en nuestra vida, en nuestros corazones. Le agradeceremos porque Él nos tiene aquí apartados, Kadosh, separados para Él, ungidos por Él, para que podamos glorificarlo, llevando su palabra, enseñando su Torah, de verdad, meditándola, siendo de ayuda a nuestro prójimo, de amor a nuestro prójimo, para que Él pueda ver que nosotros nos glorificamos, que lo bendecimos y que la gente ve que Él es real, que tú eres real, Abba. Hoy te agradecemos, Abba Kadosh, por esta hermosa reunión, por hablarnos de la unción de tu Ruach HaKodesh que mora en nosotros. Te pedimos que nunca permitas que nos alejemos de tu Dabar, de tu palabra, Señor, que no vayamos ni izquierda ni derecha, y que tu Ruach HaKodesh siempre more con nosotros. Te amamos, Yeshua, te agradecemos por este séptimo día. Gracias por mantenernos unidos nuevamente. Bendice a todas las personas que han estado en línea y a los que van a ver por las redes sociales, Señor, que esa tu palabra llegue a sus vidas para bendecirlas, Señor bendito. Gracias te damos a Abba Kadosh por esta reunión y te pedimos que si está en tu misericordia y en tu voluntad nos puedas reunir nuevamente el siguiente séptimo día para continuar escuchando de tu propia boca tus maravillosas enseñanzas de tus escrituras. Amén. Amén. Amados Baruch hermanos, Hashem. entonces con esto habríamos acabado la reunión de este Shabbat y será con nosotros hasta el siguiente séptimo día. Que Yahweh los bendiga grandemente. Amén. Shavuot Tov. Amén. Shavuot Tov.